Hello, good morning. Today we work with a book and we start with the reading, with this lecture. It's about the space, it's about the future y se llama Colony 369, ¿ok? Entonces, empezamos así. ¿Ok? Colony 369. Hundreds of years ago, Earth was very polluted. People went to live on space colonies. One day, there was a problem with the control panel on Colony 369. Scientists worked day and night to find a solution, but nothing worked. We only have oxygen for 2 more years. Naya wished humans could live on Earth again. Her robot friend, Bob, told her there were robots on Earth. Bob used his special radio to communicate with them. So Naya and Bob worked out a plan with the Earth robots. All the children went to a secret place. The Earth robots opened the special space door, but only for the children. Ya llegaron acá, dice, wow, this is so beautiful, and we can play outside. Back on the colony, the adults were worried. Where were all the children? Then, suddenly, the screens came on. Aquí están apareciendo y dicen, hello, this is Naya. We are on Earth. Will you promise that you won't pollute Earth ever again? Then we'll open the space door. That night, the people from Colony 369 returned to the beautiful Earth. This is the best solution. We promise we won't pollute the land, air, or water. Thank you, children. Ok, esta lectura la estuvimos practicando porque después tenemos estas preguntas en la siguiente página y las contestamos de acuerdo a la lectura. Ok, ahorita se las voy a poner, les voy a poner las respuestas para que ustedes también lo tengan si es que no asistieron o es que si no las pudieron copiar en clase. Ok, aquí están, preguntaban why are people living in a space colony, ¿por qué vivía la gente en una colonia espacial? Because the earth is very polluted, porque la tierra ya estaba muy contaminada. What is the problem in the space colony? ¿Cuál era el problema? ¿Por qué querían regresar a la Tierra? They only have oxygen for 2 years. Ya nada más les quedaba oxígeno para 2 años. Why are the Earth robots worried about the humans? Because the humans destroy Earth. Porque los humanos destruyeron la Tierra. Ok, aquí están todas las preguntitas. Después hicimos este de aquí, Math Zone. Hicimos estos ejercicios. Preguntando, por ejemplo, tenemos estos 2 tanques de oxígeno y dice 30 days for 200 people, 30 days for 200 people. When there are 200 people in the space colony, they have oxygen for 60 days. Pues sí, son 2 tanques, son 60 días cuando hay 200 personas. Y así fuimos resolviendo los demás, ¿ok? Y la última parte vimos qué palabrita es la correcta para cada oración. Por ejemplo, to make very, very dirty, hacer algo muy sucio, polluted, contaminado. Y aquí tenemos las que estuvimos haciendo, ¿ok? Esto fue lo que estuvimos haciendo el día de hoy con nuestro libro. Estuve revisando por ahí la tarea que les dejé, la hicieron muy bien. Por ahí en el grupo les pongo algunas imágenes de los cuartos que me trajeron, el proyecto que les encargué. Muy bien, that was very good. Entonces, los que por ahí no me lo trajeron, mañana tienen para que me lo entreguen. And that's it, okay? Entonces, nos vemos el día de mañana. See you tomorrow, guys. Have a great morning. Have a great day. See you tomorrow. Okay? Bye.